La selección mexicana terminó su mini gira en Europa para enfrentarse a Holanda y Argelia con algunas ausencias, unas por lesión, otras por temas de COVID, pero hay otras que son por decisión del mismo jugador. Manuel Apuente, un hombre que tiene toda la jerarquía para hablar de este tema, hizo unas declaraciones al respecto. Lo escuchamos. ¿Qué opinas de que dos de los mejores jugadores mexicanos de la actual época, como son Montes y Vela, no quieran jugar con la selección mexicana? Bueno, necesitaría hablar con ellos. No sé si Martino ya ha hablado con ellos. No lo sé. ¿Verdad? Y qué le han contestado. Pero son dos, sí, efectivamente, dos. Bueno, yo es no porque no quiero, no porque me da flojera, nunca vuelves más. Así seas Pelé, me vale, no vuelves. ¿Verdad? Y no por ti, sino por mí, no vuelves. ¿Consideras a Vela el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos? Uno de los mejores, no, el mejor no, uno de los mejores. Yo creo que hay calidad en nuestro fútbol, hay bastante calidad. Bueno, ahí están las declaraciones y él dice, no sé si el Tata ya habló con ellos, yo estoy segura, Héctor, que el Tata tuvo que haber hablado con ellos y que al final, bueno, la respuesta fue negativa. Pero la pregunta es, ¿realmente la selección se podría dar ese lujo, como dice Manuel Lapuente, de que, no quieres, pues no vuelves más, de decirle eso a hombres como Carlos Vela y Luis Montes, que están pasando por un gran momento? Fíjate que en la Federación Mexicana de Fútbol, Pili, hay un reglamento de seleccionados y dice claramente que aquel jugador que es convocado y que no se presenta a la convocatoria sin causa justificada no volverá a ser llamado a la selección primero durante 6 meses y después durante 2 años y a la tercera para toda la vida. Este reglamento es letra muerta, nunca se ha aplicado. Y el caso más patético fue el de Carlos Vela, que previo al Mundial de 2014, cuando él se encontraba en el mejor momento de su carrera en la Real Sociedad, cuando competía en la misma mesa de goleadores y de delanteros que Cristiano y que Messi, que fue una vez integrado en una terna del mejor jugador del año, en ese momento, cuando era el momento de Carlos Vela, dijo simplemente no voy a la selección, no se me antoja ir, no hay condiciones, no me gusta lo que está pasando. Tiene una especie de rencor ahí añejo, porque alguna vez en una de las tantas fiestas que hacen los seleccionados mexicanos, hicieron una en Monterrey que se hizo muy pública y que entonces el entonces director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, decidió castigar a 13 jugadores y los más graves de ellos fueron Vela y Efraín Juárez, que los castigaron 6 meses porque metieron personas no permitidas a sus habitaciones, por decirlo de manera elegante, ¿no? Entonces, la verdad es que Carlos Vela tiene ese problema, nunca tuvo compromiso con la selección nacional, es su decisión. Lo de Luis Montes lo entiendo de otra manera porque el Chapito fue convocado muchas veces a la selección, siempre un jugador de la liga muy competente, de los mejores. Hoy el mismo Martino lo considera el mejor jugador de la Liga MX y sin embargo iba a la selección pero nunca lo tomaban en cuenta. Vaya, dice que hacían grupos de 26 para interescuadras 22 y él quedaba suplente de los 22. Entonces dice que esas cosas le molestaron y al final de cuentas decidió, ahora sí que de mutuo propio, dijo hasta aquí, se acabó mi periodo con selección, además de que tiene 34 años, además de que piensa que a la Copa del Mundo ya no llegaría, y en fin, él solo se marginó de selección. Pero hay muchos otros casos que no se conocen de futbolistas mexicanos que ya también han dicho a la selección que no, una porque les hartan las cuestiones comerciales, el que los tengan ahí como monigotes filmando y fotografiándose para todos los patrocinadores y gastan mucho tiempo en eso y entrenan menos por estar distraídos en eso, y otros porque de plano sienten que no compiten y no tienen un puesto titular en selección. Pero lo que me impacta un poco más es que se ha hecho cada vez más recurrente, Héctor, porque yo sé que desde la época de Cuauhtémoc, en algún momento después de su lesión, él se sintió con la selección y no quería volver hasta que, bueno, el Vasco terminó hablando con él, pero ¿por qué Barak es cada vez más recurrente que algún jugador mexicano opte por decirle que no a ciertas convocatorias? Porque lo hemos visto con Chicharito, con Layún, con Héctor Herrera, cada quien, como dice Héctor, con el reglamento bajo mano, especificando por qué él no. Puede ser cosas familiares, puede ser el momento, lo que sea, pero le han dicho que no. Sí, y con Jesús Manuel Corona también, el que más, casi Tienes tantas veces razón. como Vela, solo que como siempre maneja un perfil más bajo, casi no nos enteramos, pero sí, los nombres que citas, más el de Corona, que siempre o casi siempre, con un pretexto, a veces válido, a veces no tanto, se ausenta de estas convocatorias.
¿Por qué ocurre más? Bueno, varias circunstancias. Primero, yo creo que obviamente nosotros, al estar más familiarizados y empapados con el día a día del fútbol mexicano que del resto de países, perdemos la noción de que esto pasa en todo el mundo, ¿no? En mayor y menor medida ha pasado en la historia del fútbol. Seleccionados que cuando tienen 30 años, por ejemplo, ya priorizan la estabilidad de mantenerse en su club, que ya tienen familias, ya no quieren estar viajando, o sea, asuntos de índole personal, sobre todo si pasa en Europa, cuando los viajes en fecha FIFA son cortos, que pasa en un país como México, donde tienes que hacer vuelos transatlánticos, y muchas de las veces, cuando no tienes un lugar asegurado en tu club, porque cuántas veces no hemos visto futbolistas mexicanos que pelean por un puesto en su equipo en Europa, pero que viajan en la fecha FIFA, regresan el viernes, en la tarde, noche, cuando ya el sábado, domingo tienen partido y ni siquiera entran en la lista de convocatoria. Entonces ahí cada caso me parece que hay que abordarlo en específico, pero sí tiene mucho que ver con la necesidad, uno, de priorizar, y a mí me parece muy bien, ¿no? Lo del club, cuando se está jugando puntos en contra de una selección que está jugando un partido amistoso, por ejemplo, que también eso hay que ponderarlo, y el asunto en el que sí, ¿no? Ocurre en todos lados y no solamente en México. Yo creo que en México hacemos demasiado escándalo en un tema que ocurre en todas partes. Que también tiene que ver de pronto por la escasez de jugadores de nivel en ciertas generaciones. Pero qué bueno que está aquí Rodri justamente para que nos diga si él ha visto algo de esto en su selección o alrededor que haya sido pues del nivel de lo de Carlos Vela y Luis Montes con la negativa al Tri. A ver, nosotros aquí en Europa hemos visto cositas, efectivamente, como dice Barak, de gente, y os pongo el ejemplo de Gerard Piqué, que dice, oye, yo no estoy ahora mismo físicamente como para compaginar lo que es mi trabajo en el Barça con el trabajo de la selección española, y aparte de temas extradeportivos como un montón de jardines en los que se han metido por declaraciones y tal, yo no quiero líos, me quedo en casa y me retiro de la selección porque ya tengo 32 años, creo que tiene por ahí aproximadamente Gerard Piqué. Bueno, eso puedo llegar a entenderlo, que jugadores que estén en el último tramo de carrera pues empiecen a priorizar, como dice Barak, el tema del club, porque al final son los que le pagan. Bueno, os puedo comprar eso. Ahora, lo que ha pasado en México, o por lo menos lo que leemos cada poco en México, de vez en cuando dices tú, aquí desde la perspectiva europea siempre decimos, cuando hay una fiesta de jugadores mexicanos o cuando hay un lío de un jugador que no quiere ir a la selección, siempre decimos, ya están otra vez. Ya están otra vez. Y esto es culpa de los jugadores. Y esto es culpa de los jugadores, de verdad, porque es que esto pasa. Y llega un momento en el que dices tú de repente, dices, ¿pero qué les pasa con su selección? Y yo lo hablé con un jugador que habéis mencionado, no voy a decir quién exactamente, pero con uno de los que habéis mencionado, lo hablé en su día. Y me decía, dice, no, efectivamente, como decía Héctor, el marketing. Digo, ¿qué marketing? ¿Qué es que luego vas a tu club y no haces ningún acto de marketing? Ah, pues si no quieres hacer marketing, muy fácil. Renuncia a todo el dinero que te da el marketing, porque estamos en un mundo 2020 en el que todo ahora mismo es marketing. Luego me decía ese mismo jugador, no, la presión mediática. Oye, quizá tú tienes el salario y la ficha que tienes en tu equipo también, en parte por el cartel que tienes a nivel mediático. Y la prensa, aparte, es secundaria. Tú no puedes priorizar la prensa a tu interés deportivo y, sobre todo, a tu interés nacional, que es trabajar para tu selección, que es por lo que has luchado durante toda tu vida. Y luego, además, me decía, no, es que claro, es que luego a nivel deportivo, digo, pero ¿cómo puede ser que un jugador internacional por México tenga esa falta de adaptación o esa falta de implicación, que me parece más grave todavía, con su combinado nacional? Son cosas que pasan en todos los equipos, efectivamente, pero no tanto como pasa en la selección mexicana, y creo que eso el jugador mexicano tiene que empezar a darse cuenta. Y os pongo el ejemplo también de Carlos Vela. Yo una vez fui a entrevistar a Carlos Vela a San Sebastián y me dejó colgado. Y de repente me dicen, no, es que ibas a hablar de fútbol. Yo, coño, ¿de qué narices quieres que hable? ¿De chorizos? ¿De vacas? ¿De qué quieres que hable? No, es que no le gusta el fútbol. Digo, ¿cómo que a Carlos Vela no le gusta el fútbol? No, le gusta la NBA, tal, esto para él es un trabajo. Digo, bueno, pues parte de su trabajo será dar entrevistas, ¿no? Y ahí ya me empecé a dar cuenta un poco de lo especial que era, que puede gustar más o menos. Pero ya me empiezo a explicar por qué no quiere ir a la selección, que yo alucino, la verdad. Alucino porque al final esto es fútbol, pero también es sentimiento y amor por un país, que es algo que aquí en Europa pasa, pero no tanto como en México. Que también llega una cuestión de preguntarnos por qué llamar a alguien que definitivamente no quiere estar ahí, a pesar de que, bueno, pues ya se sentó un precedente de que cuando un jugador como Vela dice que no, pues probablemente venga atrás una seguidilla, y parece que el Tata Martino es un técnico que podría hacer las cosas diferentes. Hasta el momento eso nos ha demostrado. Y Manuel Lapuente también tuvo palabras de elogio para el técnico. Yo creo que veo una selección más hecha, más fuerte, más sólida. No quiero hablar de Osorio mal, no tengo por qué. Es un técnico que vino a hacer su trabajo, ¿verdad? Pero ahorita el que está haciendo el Tata Martino, yo creo que es lo que deberíamos enfocarnos. ¿Por qué hablar de Osorio, no?
O sea, no me gusta hablar de la gente cuando no está, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de este hombre, que sí le está haciendo muy bien, que fue éxito traerlo, se nota que sabe lo que dice y dice lo que sabe, y yo creo que esas son las gentes que necesita el fútbol mexicano, independientemente que sea mexicano o no, sino viene como director, no viene como jugador. Bueno, pues Manuel Lapuente, Héctor, ahí te veíamos también en estas palabras, era uno de los que estaban un poco reacios a que llegara un extranjero a dirigir al Trío otra vez. Decía que si era extranjero tenía que ser o Mourinho o Guardiola, y parece que el Tata ya le cambió el chip, ya está muy contento. Sí, el club de los contras se activa cuando llega un entrenador extranjero a la selección mexicana. Prácticamente todos los entrenadores mexicanos, como si fuera una convocatoria al club, otra vez, vamos a declarar todos el club de los contras, y le crean un ambiente muy inapropiado al técnico de la selección que llega y que encuentra el ambiente adverso para su trabajo, ¿no? En este caso se había pronunciado antes en contra de cualquier llegada de cualquier entrenador extranjero. Por eso le pregunté, ¿no? Porque con Osorio también él se expresó mal, en el sentido de que no le gustaba que llegara un entrenador extranjero que además decía que no tenía los blasones para llegar a dirigir a la selección mexicana, y ahora parece que el Tata Martino sí le gusta. Entonces, el Tata ha sido un técnico muy serio, muy congruente, que lo que dice y lo que hace más o menos van en armonía, no como otros técnicos que hablan mucho más de lo que hacen. Este técnico más o menos es sensato en lo que dice, es claro también, es contundente, en muchos casos ha sido duro. En el Tecatito, en su momento, como decía Barak, cuando renunció a la Copa de Oro por una supuesta lesión, que luego se comprobó que no era cierto, que jugaba todos los partidos con el Porto y con la selección no quiso ir. El técnico Sergio Conceição no lo dejó ir tampoco. Entonces él prefirió estar con su club contento y en la selección no le importó. En cambio, con el Chicharito ahora, porque Chicharito hizo una expresión incómoda en una rueda de prensa cuando le dijeron, ¿qué opinas que no estás en la convocatoria de la selección? Y él dice, ya salió la convocatoria, como diciendo, es un asunto que no me importa, ¿no? Y entonces le preguntaron eso al Tata por esa expresión, y él dijo, yo no voy a hablar de los que no están, me importa hablar de los que sí están. O sea, se la devuelve la moneda de manera más elegante, porque además sabe que en el futuro no puedes prescindir de ningún jugador. México no tiene la posibilidad de otros países que dice, tengo 80 jugadores para elegir a la selección mexicana. Aquí con trabajos hay 25 que dices tú, pues no me puedo pelear con alguno de ellos de manera definitiva porque al ratito lo puedo necesitar. El caso de Vela creo que es un caso de excepción, porque el Tata habló, se tomó un café con él y le dijo claramente, jamás vuelvo a la selección nacional. Entonces, está claro el tema ahí con él, no vuelve a la selección nacional por decisión propia nunca. Pero con todos los demás procura, ni con la Jun, ni con el Chicharito, ni con todos los que en el pasado han hecho algún acto fuera de la cancha, claro, fuera de la concentración, que no corresponde a su estatura de profesionales, por decirlo elegantemente, pero sí me parece que el Tata ha sido muy prudente, y lo que dice Manuel Lapuente es normal, está correspondiendo a lo que realmente ha hecho el Tata en los hechos, ¿no? Ahora, Barak, no es muy pronto todavía para decir que la contratación del Tata es un éxito, porque evidentemente lo hemos visto ya en varios amistosos, estos dos últimos, vienen los de noviembre, en la Copa Oro, en la Liga de Naciones, pero en realidad tampoco lo hemos visto en un torneo, en un escenario realmente complicado. No, claro, está claro que la estabilidad hasta ahora ha caracterizado el proceso de Martino, y eso es algo que no ocurre en selección mexicana. Por eso es extraordinario lo que está pasando, pero no va a ser eterno. Van a llegar caídas como aquella caída contra Argentina, cuando el equipo está invicto, y hasta ahora es la única caída, ¿no? Me parece de Martino, por estrepitosa que fuese, me parece que hizo que se clavaran los pies en la tierra, y sepamos de antemano que va a haber traspiés como este, y va a llegar eliminatorias donde México por lo general sufre, va a llegar... Se juegan tantos torneos, aunque ya no se esté jugando Copa América, pero México tiene tantas posibilidades y tantas responsabilidades de no fracasar, entre comillas, que va a acabar fracasando Martino seguro, o sea, no hay la menor duda. Y aún así, si logra lo que nunca, ¿no? Ganar la Copa Oro sin problemas, la que venga, ganar la Nations League sin ningún tipo de aspavientos, caminar durante el paseo hacia Qatar, no va a ocurrir, pero supongamos que pasa, todavía falta que llegue el Mundial, que clasifique, que gane ese cuarto partido maldito, porque si no, el acabose otra vez. Es decir, ser técnico de la selección mexicana te garantiza problemas más temprano que tarde.
Rodri, la percepción que tienen de Gerardo Martino en Europa tal vez era distinta a la que tenían en México antes de que llegara. ¿Te ha cambiado un poco la sensación de la selección mexicana después de lo que hizo Juan Carlos Osorio a lo que ha hecho el Tata? Yo creo que el Tata es hombre muy serio y además yo tengo la suerte de haber trabajado con él en el Barça cuando yo estaba a pie de campo en una televisión aquí en España y al final él es un hombre que creo que tuvo muy mala suerte en el Barça en el sentido de que le tocó quizá la peor de las épocas de vestuario a nivel de jugadores, con jugadores muy revueltos, con jugadores que no le veían y que desde el principio le hicieron la vida imposible. Y yo creo que él aprendió muchísimo de gestión de vestuario, de mano izquierda, que creo que es un poco también lo que se necesita en México, ¿no? Por todo lo que estamos hablando, de jugadores que en su caso algunos que no están comprometidos, otros que están creciendo y al final Tata Martino es un hombre de fútbol que sabe muchísimo, es un grandísimo seleccionador, sigue teniendo el buen cartel que tiene además en Europa, a pesar de que en el FC Barcelona no tuvo su año y yo creo que en México lo está haciendo bien. Yo estoy muy de acuerdo con Manuel Lapuente, a pesar de las reservas que creo que son normales que se puede tener desde México por jugadores o por entrenador, da absolutamente igual en el combinado nacional. Yo creo que es un hombre que le va a venir bien porque tiene experiencia internacional, ya no solo en Argentina, Barcelona, sabe perfectamente cómo es también lidiar con jugadores de otro tipo de perfil, como hizo en Atlanta, en la MLS, y al final yo creo que es un hombre muy, muy sensato y que creo que le va a venir muy bien a la selección de México. Y el ejemplo es lo de Carlos Vela. ¿Que no quieres venir? Pues no voy a forzarte. O sea, si quieres venir, fantástico. Yo aquí los que vienen quiero que estén integrados y sobre todo identificados. Y con esos voy a morir. Así que Tata Martino es así y va a seguir siendo así hasta el final. Y espero que los jugadores le acompañen porque si los jugadores acompañan al Tata Martino, creo que sería una de las mejores noticias para toda la selección de México. Al momento es así, todo es miel sobre hojuelas, así que tenemos Tata Martino para rato. Déjenos sus comentarios de qué opinan sobre el Tata.